El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio del placer de viajar, que es el tercero de esta exitosa quinta temporada que estamos arrasando. Wow. Es que no se puede hacer ni la idea a la gente. O sea, que es muchísimo. Es una cosa, ya voy por la calle y voy oyendo el podcast, es exageradísimo. Apartando a la gente, por favor, sí, soy yo. Exacto, pues eso, que aparte de esta fama y los millones que nos está trayendo el tema, es y será el mejor podcast de viajes desde que allá por el 21 de abril del año 753 a.C., no el 20 ni el 22, ¿vale? El 21 de abril del año 753 a.C., dos hermanos fundaron una ciudad más o menos por el centro de Italia. Los hermanos eran un tal Rómulo y un tal Remo, no sé si te suenan, yo creo que sí, ¿no? Sí, me quieren sonar así. Suena la campana y tal. Sí. La ciudad de Roma, que es así que nos suena a todos. Y durante mucho tiempo, ese día aquello no había pasado en el año 753 a.C., claro, porque no sabían que era el 753 a.C., historiando. Sino en el año 1. Porque los romanos medían el tiempo a partir de ese momento. Eso es. Lo que llamaban desde la creación de la ciudad, ¿no? Y de ahí viene en latín esto que a mí me parece bonito, suena bonito, ab urbe condita. Muy difícil de pronunciar, ¿eh? Ojo. Bueno, sí, yo no lo pensaba porque lo he escrito antes, pero cuesta. Yo por añadir una fecha más, como han sonado pocas, pues en el año 2778, ab urbe condita, nosotros vamos a hablar de Roma. Bueno, más que nosotros, lo hará nuestro compañero David Alonso, que nos va a contar algunos, no sé si decir secretos, pero sí cosas muy interesantes de la ciudad que no están tan en las guías turísticas. Oye, si queremos decirlo, yo que sé, de otra forma, no suelen ser parte de los viajes típicos turísticos rápidos que se suelen hacer a la capital italiana. Este viaje que hacemos, venga, un fin de semana en Roma, pues te sueles dejar fuera estas cosas que está muy bien. Pero antes de que venga David a hablarnos de Roma, de Urbe Condita y tal, tú nos vas a llevar a Turiasso. A la Turiasso. Que parece, así suena, que no se tome nada mal, pero suelta un poco a chiste. ¿Verdad? Un poco el Turiasso. Sí. Un Turiasso, algo así, ¿no? Un Turiasso. Sí, no sé. Bueno, en fin, el caso es que es una ciudad cuyos habitantes, fíjate tú lo que es la cosa, ¿eh? Vamos de Roma. Aquí es que no damos puntadas sin hilo, vamos de Roma a Roma. Verdad. Los habitantes de Turiasso tenían la ciudadanía romana. No pasaba en todos los sitios. Y hoy, ya por desvelarlo, para quienes hay alguien que no lo sabe, nos referimos a Tarazona, que es un destino que a mí me ha gustado mucho, en parte por ese pasado, por supuesto, por toda esa historia romana, pero también por otras muchísimas razones y épocas, y tiene muchas cosas que ver y, por supuesto, os las contaré. Pues fíjate, estoy tan inspirado, así tan metido en el programa que se me ocurre decir algo así como Ave César, los que van a viajar te saludan. Mira cómo sabías, si me conoces, que voy a decirlo. Carmelo ha puesto, ahora es cuando me insultas o algo así. A ver, Kelu, nuestro viaje romano empieza aquí y empieza en Tarazona, que tenía un nombre que ya he olvidado. Fíjate tú cómo estoy, que en 5 minutos se me pasa todo. Y como siempre, me gusta que empecemos poniéndola un poco en el mapa y haciendo pues eso, el vistazo general, la postal de cómo es la ciudad. Sí, nos vamos, mira, para que se ubiquen un poco los oyentes, a la nariz de Aragón. Y esto significa que estamos en una zona fronteriza también con Navarra, tiene mucho en común con Navarra precisamente porque también comparten esa huerta maravillosa. Y bueno, la ciudad yo creo que a ti te gustaría, no sé si la conoces, ¿has estado alguna vez en Tarazona? Porque tiene una antigua judería impresionante. De la que he oído hablar, cosas muy buenas. Has oído hablar. Sí. Yo fui precisamente a Tarazona en un viaje por juderías del norte y ahí descubrí esta ciudad, que supone, esa judería forma un laberinto medieval de pasadizos empedrados, de casas colgadas. Estoy dando así como varios titulares, luego os cuento un poquito más. Y el nombre que no recordabas era la Turiasso romana. Es verdad. La Turiasso romana, o sea que también hay restos romanos muy cerca de la catedral y se sigue, además es una ciudad que está muy activa a nivel patrimonio monumental. Ahí está la Fundación Tarazona Monumental, que sigue trabajando, descubriendo y rehabilitando muchísimos espacios, con lo cual, si algún oyente ha ido a Tarazona antes, puede volver porque seguramente va a descubrir, seguro que muchísimos rincones. Quizá también los oyentes recuerdan que es la ciudad Tarazona donde Gustavo Adolfo Bécquer escribió Cartas desde mi celda, que me parece una curiosidad
bonita. Y bueno, la ciudad vive, sobre todo la estampa, la postal, es que vive a los pies del Moncayo y que está dividida por el río Keiles, que forma una postal maravillosa para hacer fotos desde el río, porque uno de los lados, la parte donde está la judería antigua y la nueva, está elevada y ahí vamos a ver los diferentes planos superpuestos de la ciudad. Además, una tonalidad muy ocre de todas esas antiguas casas colgadas, o sea, es una foto preciosa. Suena fantástico, vamos. Y el río Keiles, que aunque a su paso es bastante tímido por la ciudad, no vamos a ver un gran caudal, gracias a ese río tenemos que pensar que luego vamos a poder brindar con todos los vinos de esa maravillosa ribera y vamos a disfrutar también de esa huerta que comentaba. Y luego, como cebo inicial, quiero decir que Tarazona guarda uno de los secretos más ocultos en la historia de nuestras catedrales nacionales, porque allí la llaman la Capilla Sixtina del Renacimiento. A mí esto me da un poco de rabia. Sí, estamos siempre con las capillas Sixtinas. Como si nos hiciera falta. ¿Cuántas capillas Sixtinas has estado, más o menos? Bueno, hemos comentado alguna vez la de León del Románico, por ejemplo, ¿no? De San Isidoro. Pero luego hay capillas Sixtinas de arte prehistórico. De todo. Es como, madre mía, qué pesados. Pero no, os voy a contar porque de verdad hay un secreto en la Catedral de Tarazona que guarda y cuenta una historia maravillosa. Bueno, pues dejamos ahí ¿cómo le llaman? El cliffhanger, ¿no? Eso es, el cebito. El cebo. Y, a ver, aparte del cebo que nos vas a contar más adelante, ¿qué más cosas concretas, a sitios así concretos, merece la pena conocer en Tarazona? Sitios, pero antes quiero nombrar una fecha que, aunque queda lejana, cuenta también un evento histórico curioso de la ciudad, que además se centra en lo que es ya el casco antiguo de esa parte alta de Tarazona, y es la fiesta del Cipotegato. Que ya el nombre es bien sonoro. Tiene uno de los mejores nombres de fiesta de toda España. Para hacer muchos chistes. 27 de agosto se celebra y, bueno, esta fiesta consiste en representar a este personaje, el Cipotegato, vestido a modo de arlequín, con tonos muy vistosos, que sale del ayuntamiento bajo una lluvia de tomates, que en España nos gusta mucho tirarnos tomates, y hace un recorrido por la ciudad para volver de nuevo a esa plaza. Es llevado a hombros para ser izado en la estatua que hoy le conmemora, y esto, que se celebra todos los años, se debe a que antiguamente en las procesiones del Corpus pues los niños se aburrían un poco, ¿no? Y entonces, con los restos de la verdura del antiguo mercado que está al lado del ayuntamiento, pues jugaban a tirarse esos restos y acabaron echando esos restos a un personaje que era el que un poco estaba pendiente de cuidar a los niños y demás, una especie de juglar. Al final acaba siendo perseguido y hoy todo el mundo quiere ser Cipotegato en Tarazona, o sea, es un honor recibir toda esa lluvia de tomates. A mí me encantó porque cuando vi el monumento del Cipotegato había un montón de niños escalando sobre él, jugando a su alrededor, y yo pensaba en los orígenes de esta fiesta tan histórica. ¿Cuándo se celebra? El 27 de agosto. Queda tiempo, pero por si los oyentes quieren apuntarse una cita, hombre, yo recomiendo ir antes, por disfrutar de esa maravillosa huerta que ya en primavera empieza a dar unos frutos maravillosos. Pero bueno, en cualquier caso, todo el año, como siempre decimos, siempre es bueno ir a cualquier parte. Después de conocer esta historia, lo que hay que hacer, me preguntabas por lugares. Hombre, las calles de la Judería Vieja, ahí vamos a ver esas casas colgadas, que era donde residían las familias de la nobleza turiasonense, porque claro, allí se disputaban mucho. La primera línea de playa era vivir en lo alto de la ciudad. Uh-huh. En principio también tenía razones defensivas, pero sobre todo esas vistas de la llanura, de ese río debajo. Y era además muy disputada la vista porque esas casas también estaban encajonadas, formaban una especie de Tetris medieval. Nosotros hemos visto en otras ciudades también esa especie de rascacielos medievales que eran entonces con el objetivo del aprovechamiento del espacio. O claro. sea, ya... Normalmente, no conozco otra zona, pero me imagino por lo que cuentas, un perfil así bastante... con bastantes subidas, bajadas, y claro, para estar en el sitio de arriba, pues la parte de arriba es mucho más cara, por lo tanto tú haces la casa en vertical, ¿no? Cuando decías que las hemos visto, me viene a la cabeza Cuenca, que además las vimos qué juntos, maravilla, y que son una maravilla, que también responden a lo mismo al final, es decir, hay poco espacio aquí, hay que aprovecharlo y hay que tirar para arriba. Sí, después de este recorrido que de verdad es súper placentero, con las calles empedradas por esa judería, súper estrecha,
estrechas porque muy cerquita de la Judería Vieja vamos a conocer la nueva, que es de poquitos años después, y que se construyó por razones de salubridad. Eran tan estrechas las calles y llegó la peste que necesitaban hacer otras calles con otras casas más holgadas. Y hay una que me parece muy curiosa, la Rúa Alta de Béquer, porque ahí se puede hacer la comprobación de medir 4 codos, que era la medida estándar de esas calles ya de la Judería Nueva, para que pudiera caber pues 2 parejas cruzándose en la calle sin rozarse, sin tener el contacto físico. Ahora también conservan el mismo ambiente pues tan bonito, empedrado, y que os comentaba, de alejarte de lo que es la parte nueva a de repente meterte en este viaje en el tiempo. Y por esta parte alta hay un monumento que ahora esta fundación que he comentado antes se está rehabilitando, tiene que estar mucho mejor incluso que cuando fui yo, que ya era maravilloso, que es la antigua Azuda, que se abre totalmente en un balcón hacia el río, y es uno de estos monumentos imponentes que, en comparación con esas casitas colgadas tan pequeñas, impone por la vista, por todo ese tamaño, y también porque hay poca ventanita, y es lo que se considera la antigua Azuda. Que era, corrígeme si me equivoco, como el alcázar en el que estaban los gobernadores, los que mandaban cuando la ciudad era musulmana. Claro, eso es. Hoy es el Palacio Episcopal, pero la antigua Azuda y recuerda lo que es la época de la convivencia de las 3 culturas. El palacio también está muy cerca, para ya terminar de comprobar. Venimos de una judería, llegamos a la antigua Azuda, hoy el Palacio Episcopal, y muy cerca podemos visitar una iglesia muy pequeñita que no llama demasiado la atención por fuera, pero es la de Santa María Magdalena, y lo que representa fue la principal en tiempos de visigodos. Allí se encuentran pues elementos románicos, los más antiguos de la ciudad, así que vamos a poder hacer ese recorrido en muy pocos metros por esas 3 culturas que comentaba. Y luego, como no, como buena ciudad medieval, pues vamos a ver antiguos lienzos, 2 torreones muy grandes, todo esto muy cerquita de la ciudad, en estos pocos metros. Hay un tramo de muralla entonces así como muy reconocible, no es que esté como entre paredes que no te das cuenta, ¿no? Muy, muy reconocible, y además como de repente te asomas y ves esa bajada, porque las bajadas tienen que hacer curva las carreteras para que puedan subir los coches y bajar, porque es que si no serían muy, muy empinadas, así que hay unos grandes lienzos que son súper evidentes. Y desde ahí ya se puede ver la otra parte de la ciudad, la parte nueva, al otro lado del río Keiles, y está muy bien hacer el juego, porque desde esta parte del Palacio Episcopal se puede identificar, por ejemplo, la Plaza de Toros de Tarazona, porque es única, porque además de plaza, el edificio alberga 32 viviendas del siglo XVIII que hoy están protegidas. O sea, imagínate cómo sería vivir en la Plaza de Toros. Pero están protegidas, pero la gente vive allí. Sí. O sea, no es que estén allí las viviendas, o sea, hay gente viviendo en la Plaza de Toros. Sí, supongo que hacer una reforma, si tienen cualquier arreglo, debe ser difícil por eso de la protección, porque hay que mantener, que conservar el valor que tienen, siendo del siglo XVIII, pero me parece impresionante. O sea, pensar cómo es la vida en una Plaza de Toros. Sí, me parece una cosa, pero loquísima, de las cosas más locas que hemos contado en el podcast, y mira que ya hemos contado cosas. Sí. No sé si, te voy a decir también, además que te digo eso, no sé si es como mi elección primera, vivir en la Plaza de Toros, pero bueno, está realmente bien. Sí, sobre todo porque ya la ves ahí desde lo alto y puedes comprobar cómo están todas esas viviendas. Y luego ya después de este recorrido maravilloso he nombrado pues una iglesia, un monumento, pero que sepan que yo creo que lo ideal es perderse, ir identificando pues diferentes templos, porque tal y como lo comentabas, parece el casco antiguo perfecto para simplemente pasear sin rumbo, y ya al final te vas encontrando las cosas y es lo mejor. Sí, claro, porque además no es una ciudad muy grande. Bueno, pues ya toca descender de esa parte alta para dirigirnos hacia la zona nueva, y ahí vamos a recorrer estas cuestas serpenteantes que yo comentaba, y podremos recorrer también la vida, porque hay rutas específicas guiadas y con cartelería y demás del vecino más insigne de Tarazona, que era Paco Martínez Soria. Sí. Conste que esto me lo ha dejado escrito, me ha avisado Kelu, yo no sabía que Paco Martínez Soria, que era el actor de mis abuelos, creo yo, cuando yo era niño, además ponían las películas continuamente, era un no parar de ver películas de Paco Martínez Soria, y tenía un éxito tremendo, porque claro, a mí no me gustaban pero
para la gente, pues eso, de la generación de mis abuelos y tal, es que eran sus vidas lo que él contaba. Realmente era un personaje que ellos se sentían muy, muy, muy identificados y tuvo un éxito brutal. Yo creo que ahora no sé si aparte de mis obsesiones infantiles es muy recordado, pero en su momento era súper famoso. Hombre, la vida del pueblo, la gran ciudad, la ciudad no es para mí. Yo he compartido tantas veces como meme de yo viéndome en diferentes partes del mundo cuando llego a un hotel lujoso y digo, pongo la foto de Paco Martínez Soria llegando a la estación de autobuses, al aeropuerto de Madrid, que me parece súper mítico ese cartel. Bueno, y en esas cuestas de Tarazona también aparecen en el cine, ¿eh? Don RQR. Don RQR. Pues con el motocarro, en esa película, bajaba por las calles de Tarazona y bueno, pues te van contando. Se lo cuento a los oyentes y te lo cuento a ti, porque cuando vayan a Tarazona, si hacen una visita guiada, les van a preguntar y así ya van con la lección aprendida y saben que Paco Martínez Soria era de Tarazona. Aquí el placer de viajar entretiene, el placer de viajar enseña. Esto es una maravilla. Eso procuramos. Bueno, entonces íbamos a la ciudad nueva, ¿no? Ya decía que no lo es tanto. Esto nos pasa mucho en España y en Europa, de las cosas que se llaman nuevas, se llamaron nuevas hace mucho tiempo y ya pues de nuevas no tienen nada y lo que tienen es muchísimo valor histórico. Bueno, la ciudad nueva de Tarazona se elevó de nuevo por razones de espacio, ya no había más espacio en la alta, así que se fueron al otro lado y le dieron muchísimo valor porque allí construyeron muchísimos edificios civiles, palacetes, renacentistas y además allí fue donde se elevó la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta. Me encanta. Que ya te están dando un mensaje ahí. Ya te están mandando el mensaje, así que esto también revalorizó muchísimo esa ciudad nueva. A ver, habías dejado antes el suspense sobre la joya artística. ¿Estamos llegando ya? Sí, estamos llegando. Primero, voy a describiros cómo es esa catedral, que tiene una escalinata enorme, está ubicada en una plaza donde se encuentran muchísimos de esos palacetes renacentistas que comentaba. Se puede recomendar, os recomiendo, a través de la experiencia Kiborion, porque se sube al cimborrio, que es uno de los elementos más llamativos en el exterior porque tiene forma de nenúfar invertido. Es precioso. Y se ve como las hojitas, te recomiendo, ya te está dando la curiosidad. Sí, estoy ya directamente buscando el móvil para hacer para ver una imagen de eso porque no lo acabo de ubicar. La fundación ha organizado la visita a través de un tubo metálico con escaleras de caracol que te enseña las entrañas de la catedral, que creo que esto es algo fascinante, descubrir los elementos arquitectónicos y constructivos, ver las tripas de la catedral, no se nos permite en muchas ocasiones y aquí sí, y descubrir las vistas desde la parte alta, ver el Moncayo de lado, esas huertas, al otro el río Keiles de nuevo, las juderías desde el otro lado, ¿no? Opuesto desde el que estábamos. Y entonces llegamos a ese misterio. A ver, la Catedral de Tarazona es la única de España y casi de toda Europa que presenta unas imágenes de desnudos en su interior que además fueron descubiertas hace muy poquitos años. Qué bueno. Por casualidad, solo existían hasta la fecha precisamente en la Capilla Sixtina de Roma. Y o sea que, a ver, por una vez el nombre igual no está tan mal tirado, ¿no? Sí, aquí desde luego que tienen razones para poner el apodo. No sé si sabes qué son las grisallas. Sí, es este tipo de pintura que es, digamos, solo pintado en tonos como de gris, quizá negro, algún blanco, pero menos, y que además suele dar una sensación como de relieve, ¿no? Eso es. Pues además, en la Catedral de Tarazona, esas grisallas dibujan estos desnudos que se descubrieron pues lijando un poquito de yeso que había. Se habían prohibido en toda Europa porque presenta imágenes de desnudos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Adán y Eva, Safira y José, al arcángel Rafael, Tobías. Y esto con el Concilio de Trento se prohibió. Ajá. Ellos decidieron no eliminarlas del todo, sino simplemente taparlas con yeso. También, así que quedaron allí ocultas. A lo mejor alguien pensaba en que estuviesen para la posteridad, y a lo mejor esto lo encuentra más adelante, y a lo mejor alguien pensaba en que costaba menos hacerlo así. Acababan antes, que las dos cosas pueden ser válidas. Bueno, y que hoy podamos disfrutar de ello y de estos descubrimientos, gracias a la fundación que yo contaba antes, porque también fueron ellos los que tuvieron esta
esta suerte, pues me parece que es una excusa suficiente como para viajar a Tarazona. Desde luego que sí. Y fíjate lo curioso que es de estas cosas, como muchas veces, claro, estamos hablando de cientos y cientos de años, se pierden en el tiempo y no se sabe que ahí debajo hay algo. Es decir, y de repente realmente se descubre. Es una cosa, a mí esas historias me llaman mucho la atención. A ver, Kelu, va siendo hora de terminar y como siempre tenemos que hablar de cómo es el comercio y el bebercio en la ciudad. A ver, yo me puse a Huerta. O sea, es que es una zona donde disfrutar de la buena elaboración del producto y del buen producto, o sea, de unir las dos cosas. Si vamos en temporada, por ejemplo, imagínate de borrajas, de acelgas, de alcachofas, de espárragos, de setas, por ejemplo, que tiene el Moncayo, que también le brinda unas setas maravillosas, comernos un rancho con verduras y carnes, unas migas con uvas, platos como, bueno, el cardo, la borraja que he comentado antes, el agua de borrajas, en este caso es una cosa muy buena, porque hasta con agua de borrajas hacen muy buenos caldos, o sea, de estos son muy defensores los vecinos de Tarazona y bueno, toda la región es conocida ya por sus vinos también y por supuesto por el ternasco de Aragón, por los quesos, la miel, por dulces como el guirlache, que además es una palabra que me parece preciosa. Sí, sí que lo es. Y que son las almendras con miel, estos dulces tan típicos de todo esto. La borraja, no sé si te acuerdas, que hicimos hace un par de temporadas, creo, una cosa sobre Aragón y sus productos gastronómicos y están muy orgullosos de la borraja y la verdad es que estas verduras, iba a decir raras, o estas verduras, no sé, originales, extrañas, muy locales, más o menos locales, a mí la verdad es que también me parecen una cosa muy curiosa y que vale la pena conocer. Oye, pues me has transmitido la sensación de que hay pero muchísimo que ver en Tarazona. No sé cuántos días se necesitan para... A ver, yo diría que uno muy intenso se puede ver, pero por supuesto siempre somos fans de recomendar hacer noche. Sí. Que los destinos que se ven en un día por la noche cambian y ves la vida auténtica de la gente que vive allí. No es un sitio que esté masificado ni mucho menos, pero y además creo que además es una forma de contribuir, de poder cenar y beber un vino sin preocuparse de conducir. Está muy Entonces, sí. Normalmente los destinos que se pueden ver en un día se ven mejor en dos. Vamos a dejar esa norma y ya está. Pues nada, hemos estado en Turiaso y ahora nos vamos a Roma. ¿Qué podría decir si no digo? Es nuestro tercer Beatle, nuestro colaborador más querido, todo ese peloteo que siempre le hacemos a David Alonso Rincón. Pues di que es un periodista de viajes estupendo, que es compañero de la casa. Y que los oyentes acudan. Mi padre me ha dicho este verano que le encanta a David. Fíjate. Porque yo le pregunto, ¿a quién quieres más, a Carmelo o a mí? Y coge el tío y me dice que no, que a quien le gusta es David Alonso. Y yo, muy bien, vale. Sí, verídico. Dile a tu padre que vamos a tener que tener 2 palabras con él. Que seguro que lo está escuchando, que se escucha todos los episodios. Así que, por supuesto, para mi padre y para el resto de oyentes, aquí le tenemos para hablarnos de Roma, que lo habíamos anunciado antes. Efectivamente. Pregunta seria que yo creo que hay que hacer siempre cuando hablamos de Roma. ¿Es tu ciudad favorita? Muy buenas, primero, antes de todo. Está bien eso de salud, educación. Espero que escuche este podcast mi mujer, también por este mensaje que me manda tu padre. Que a veces tu mujer no sabe lo que tiene en casa. Creo que es el momento de hacer las presentaciones oficiales. Muy bien, claro que sí. Bueno, pues Roma, es el último viaje que he realizado en mi vida y es de los viajes que más me han gustado porque he recuperado esta ciudad que tenía olvidada literalmente. Hacía 23 años que no había ido a Roma en la última vez que fui. Y he podido ir este verano y he podido recorrerla y he podido sufrir el ferragosto, he podido sufrir el calor, pero aún así ha merecido la pena. Estás eludiendo mi pregunta. ¿Es tu ciudad favorita, sí o no? Hay que mojarse. Me pasa algo que imagino que os pasa a vosotros. Sí. Cuando vas a una ciudad, esa ciudad pasa al top de las ciudades favoritas y para mí ahora Roma es... si no la primera, la segunda ciudad favorita en mi top. Un poco de infidelidad veo ahí, pero bueno, no vamos a entrar en detalles escabrosos. Tenía muy idealizada París, pero ahora ya está Roma superando con creces. Bueno, antes decíamos que nos ibas a contar una Roma menos típica y el primer sitio que has introducido un poco en esta selección que quieres hacer hoy, pues has metido algo muy especial que hace semanas sobre atracciones turísticas bajo tierra
Ya habíamos hablado un poco de este concepto. Es un sitio que podría estar en ese especial que hicimos podría hace estar. muchos. Bueno, os voy a traer un listado así pequeño, bueno, pero bastante seleccionado de lugares atípicos o que no salen en las guías, que no salen tanto en las guías, que no es el Coliseo, el Foro, el Vaticano, ¿verdad? De Roma, que podemos ver en la ciudad y disfrutar de ella. Por ejemplo, la cripta di Frati Cappuccino, la cripta de los frailes capuchinos. Os pongo este acento porque he ido con mis hijos al viaje, perdonadme todas estas sinceridades que os comento, pero, y claro, teníamos la broma de decir en los restaurantes, ponme un espresso macchiato, per favore. Porque hay una canción como la ahora, canción de Eurovisión, claro, espresso macchiato, que está de moda, ha sido una de las canciones del Hay otra verano. canción de espresso, porque yo me sabía la de Sabrina Carpenter. Ah, mira, pues... Que ya sé que tampoco me pilla generacionalmente, pero uno tiene una hija y a veces te enteras de estas Espresso cosas. macchiato está de moda y seguro que también movíais mucho las manos como lo estamos haciendo aquí en el podcast, aunque no nos podamos Eso ver. es. Bueno, dependiendo del gesto puede ser también malinterpretado. Estábamos en la cripta, que Bueno, yo creo que que se nos está yendo un poco me la pierdo. pinta. La cripta de los frailes capuchinos está situada bajo la iglesia de Santa María de la Concezione di Cappuccino, cerca de la Plaza Barberini, ¿vale? Para que nos situemos. Y no es una catacumba como tal, es decir, es una serie de pequeñas capillas que tienen la particularidad de que sus paredes están decoradas entre comillas, los huesos de casi 4.000 frailes capuchinos muertos allí, ¿verdad? Que están allí en esos huesos. Y los esqueletos y los cráneos están colocados de una manera incluso artística. Y es digno de ver. Es verdad que puede asustar a los muy pequeños si vas con niños, pero... Quiero decir, a tus hijos, pregunta seria y que me parece pertinente, ¿a tus hijos les gustó? O... A mis hijos les gustan cosas que... O sea, un poco rollo Halloween y tal. Sí, Creepy, sí. como dices. No, son un poco como yo, me gustan los cementerios. Muy bien, muy En bien. fin, a mí hay una cosa de Roma que recuerdo con mucho cariño, también hace años que estuve allí, y son algunas plazas que hay en toda la zona del centro histórico, no las más populares, no donde está la Fontana de Trevi, que sí, que es una maravilla y esto, pero hay plazas pequeñas, menos conocidas, y que a mí me parece que son un sitio como que es muy, muy del alma de Roma, ¿no? Pienso en Roma y pienso mucho en esas plazas con menos gente y tal. ¿Has traído alguna recomendación de ese estilo? Sí, saliendo de las plazas típicas, Plaza del Popolo y todas estas, hay una en concreto que además tiene un dato histórico que fue el punto exacto donde asesinaron a Julio César en el año 44 a.C. Y entonces este lugar es significativo. Es Largo di Torre Argentina, Santuario de los Gatos, también reconocido como el Santuario de los Gatos. ¿Y por qué se llama así? Pues porque hoy se ha convertido en una especie de lugar de santuario donde van cientos de gatos callejeros. Y he estado leyendo también un poco sobre esta historia y, por ejemplo, haciendo referencia a revistas de viajes, National Geographic, cuenta que hay alrededor de unos 130 gatos censados, supuestamente, allí en este... gatos censados, o sea, bueno, supuestamente. ¿hay alguien que se ha puesto una lista? Sí, porque los cuidan voluntarios, con lo cual tienen que estar en alguna lista, digo yo. No sé si tendrán nombres todos, pero Sí, ahí una está. colonia, mira, yo tengo Una a mi barrio en La Lipa, pero claro, no hay 130, afortunadamente, y eso que me encantan, Que o tú sea, sepas. me encanta este lugar que has contado. A mí me los pones un poco difícil porque yo tengo alergia a los gatos. Siento ser así de mala pues nada, persona y entonces tal, con una pero mascarilla. Entonces no sé si con 130 a mi alrededor eso sería muy viable. Muy buena recomendación fuera efectivamente de los típicos derroteros turísticos. Hombre, yo creo que algo como una iglesia, por supuesto Roma, una ciudad de tantas iglesias, alguna habrá también que no se conozca tanto y que merezca la pena, ¿no? Pues tal cual, es así. Es que Roma es tan sorprendente. Yo quiero volver ya. Acabo de volver y quiero volver a ir, ¿no? Quiero ir en otra época que haga menos calor, también hay que decirlo. Y hablas de iglesias diferentes o atípicas. La Basílica de San Clemente, por ejemplo, que es una basílica medieval que además tiene bajo su estructura una iglesia del siglo IV. Y además tiene más abajo un mitreo, que es decir, un templo dedicado al dios Mitra, que podemos apreciar y disfrutar. Porque es que Roma se dice mucho, pero es que es así, tiene mucho más
en lo subterráneo debajo que en la superficie. Y este es uno de esos casos. Sí, pero el templo mitreo ¿hay algo visitable? Es decir, ¿se puede ver algo o simplemente sabemos que está y esto? Sí, hay unas columnas y hay restos físicos. Unos restos, exacto, unos vestigios del templo que estaba dedicado al dios Mitra, que era un dios que los romanos tenían cierta devoción en la época del imperio. ¿Me dejas hacer a mí una recomendación de iglesias? Porque tengo una iglesia como fetiche en Roma que me gusta mucho. Dale. La recuerdo mucho y que también creo que, aunque es conocida en el mundo de la arquitectura y tal, y del arte, no creo yo que esté, digamos, como en el viaje de todos, ¿no? Que es una iglesia muy pequeñita que se llama San Carlo alle Quattro Fontane, porque está en un cruce de calles en el que se supone que había 4 fuentes. Es tan pequeñita que dicen que toda la iglesia cabe en uno de los pilares que sostienen la cúpula de San Pedro. Yo he oído eso, la verdad es que tampoco me he preocupado de comprobar si es cierto o no, porque me parece tan bonito que sea cierto. Yo pasé pero por no vamos a dejar que la realidad nos estropee esto. Pasé por las 4 fuentes a las que haces referencia, pero no me fijé, la verdad, y debe ser bastante pequeña. Es bastante pequeña, está escondida, pero es una maravilla barroca. Es una iglesia preciosa hecha por Borromini. Creo recordar, aquí puedo estar metiendo la pata, que fue su primer encargo en Roma, o su primer encargo importante en Roma, con un arquitecto y tal, y es absolutamente maravillosa. Yo confieso que entré de casualidad, porque no teníamos el bed and breakfast al que íbamos, no estaba lejos, y entonces esto que pasas por allí... Te topaste con ella. Sí, saliendo, volviendo, oye, vamos a ver esto, y entré y me quedé con la boca completamente abierta, porque es muy pequeñita, pero es absolutamente maravillosa. Así que si alguien pasa por allí, que le eche también un vistazo. Que además, como es pequeña, en 5 minutos la has visto, no te requiere, no te fastidia el día. Yo estaba pensando que Roma, como otras grandes ciudades históricas como Lisboa, como Estambul, que se yerguen sobre 7 colinas, esto ya dice más la leyenda, luego si las cuentas puede que no te coincida, pero siempre dicen que estas 3 ciudades les unen esto. Claro, esto provoca que existan unos miradores maravillosos. No sé si en esta ruta alternativa nos quieres recomendar alguno también que nos podamos ahí apuntar. Bueno, hay muchos en Roma, hay muchos. Así me vienen a la mente varios que son los más típicos, ¿verdad? Monte Palatino e incluso Villa Borghese también. Hay un mirador muy bonito cerca de Plaza del Popolo, creo que es. Pero os traigo otro muy diferente, que es el Buco de la Serratura, el Ojo de la Cerradura, que está en la colina de Aventino, en la Plaza Cavalieri di Malta. ¿Y qué pasa con esta localización? Bueno, pues que es una especie de ojo de cerradura que se puede disfrutar de una vista perfecta y enmarcada de forma natural por árboles de la Basílica de San Pedro, sobre todo de la cúpula. Entonces, haceros a la idea de esa perspectiva de fondo, ¿no? Con la basílica, típica foto de Instagram, vas a hacerte y vas a fardar, entre comillas, ¿no? Con todos tus amigos y seguidores. Fíjate por lo que tenerla allí en Roma, y en realidad estarán allí porque se lo dijiste tú en este podcast. Eso es. Fíjate la utilidad que tienes. Masificando ahí los destinos. Es un lugar típico. A mí me viene a la mente la típica pareja que se casa y se hace las fotos de boda. Sí. Ahí, es el sitio. Claro. Es el sitio. Yo de Roma también me acuerdo. Lo que pasa es que tampoco vi que había, como no sé si eso ahora a lo mejor es más fácil, los palacios, ¿no? Porque tú ibas por la ciudad, ibas por cualquier calle del centro histórico y seguías así, mirabas la guía y en esa calle había 3 palacios, que en aquel había trabajado Miguel Ángel, en este no sé quién, es una cosa pero loquísima. Y te pregunto si hay algún palacio que se pueda visitar y que esté dentro de esta ruta, llamémosla la alternativa que nos propones. Bueno, además es que os traigo un palacio que puede ser un buen plan si vamos con niños pequeños, que fue mi caso, ya sabéis que yo pues viajo mucho con mis hijos. ¿Y por qué lo digo? Pues porque tiene algo diferente que puede motivar, o sea, puede incentivar un poco su imaginación. Este es el Palacio Zuccari, que es un edificio con una fachada muy peculiar y monstruosa, ya que sus puertas y ventanas tienen forma de boca de monstruos fantásticos. Wow. Entonces, la perspectiva o la panorámica que podemos ver, utilizando un poco la imaginación, es esto, un
monstruo de boca grande y ojos saltones. Y eso, para poder motivar a un niño, vamos a hacer un plan y caminamos 20 kilómetros, pero al final podemos ver esta... Es un buen sitio. Las pareidolias, ¿no? Que tu cerebro busca asimilar una forma conocida, a veces a formas que son fortuitas así también, de alguna manera, pero bueno, en este caso no. Antes has comentado, hablando de tus hijos, que les gustaban los cementerios como a ti, como a nosotros, que nos encantan. Y yo, claro, anda que no ha muerto gente famosa en Roma. Y también hicimos un podcast de cementerios. Sí, por supuesto. A mí me encantan los cementerios, me parecen, pero además incluso de noche, que hay mucha gente que les tiene pánico y miedo por, yo qué sé, la del cine, y, que ha hecho mucho... Sí. A mí me gustan. A ver, el cine hay que... Es esencialmente un poco tétrico, ¿no? Un cementerio de noche. Bueno... Dan más miedo a los vivos, siempre decimos eso. Bueno. Eso decía mi abuela. Sí. Oye, Michael Jackson hizo ahí un videoclip y quedó muy chulo, ¿no? ¿Verdad? Pensaba que ibas a decir que Michael Jackson daba más miedo de vivo. Digo. De verdad, los jardines, los jardines que de viajes es jardines que nos metemos. No lo mezclemos con niños y tal tampoco. Porque... Eso era exactamente lo que no quería decir. Madre mía. A ver, centrémonos. Cementerios de Roma. Vamos a reconducir esto. A veces Vamos desde el último episodio. Pasa una cosa. Una querella criminal aquí. Carmelo piensa las cosas y yo las comento. Bueno, el cementerio. Bueno, cementerios. El cementerio anticatólico de Roma. No es el cementerio de Roma típico, no es un cementerio normal, no es un cementerio al uso, sino que es el cementerio donde descansan figuras artísticas que no eran católicos. Con lo cual tiene esta peculiaridad. Y también es conocido como el cementerio de los ingleses. Como aquí en Madrid, que también hay un cementerio de ingleses que es efectivamente para gente que no sea católica. Bueno, pues es un lugar que podemos añadir al plan de nuestro viaje. Tampoco es un sitio, digamos, que podemos poner en el top de los lugares, pero que podemos añadirlo como una curiosidad más. ¿Hay algún nombre así que nos puedas decir que esté enterrado ahí? No sé, para los mitómanos que... Bueno, pues poetas como John Keats o el escritor Antonio Gramsci. Bueno, Gramsci no... Bueno, en fin, no vayáis a hacer nada, que eso está. Los muertos hay que dejarlos en paz. Mensaje a nuestros oyentes. Eso. Bueno, pero no deja de ser conocido al final. Sí, no, conocido es. En fin, vamos a dejarlo aquí también esto. Vale. Una cosa más, David, que yo creo que no sé, mi sensación como turista, y también un poco, no solo mi sensación, sino un poco el viaje que me suele contar la gente, es que en Roma, claro, entre otras razones, porque hay tanto que ver y también porque hay tanto turismo y tanta, digamos, la zona turística es tan grande que no le prestas mucha atención a la comida. Que vas por aquí, te tomas pues esto, pizza al taglio, no sé qué, algo así como un menú de estos que, en fin, cosas. Y dentro de esta ruta alternativa me parece que es buena idea también, no sé si tienes un par de recomendaciones, 2, 3 recomendaciones de restaurantes que digas, mira, esto se sale un poco de esa idea que tenemos de que vamos a comer solo así pizza y pasta y ya está, o si vamos a comer pizza y pasta, que está muy bien, pero que esté muy rica. Os traigo dos, y además os traigo dos de los típicos restaurantes que a mí, no típicos por comida típica italiana, que también, pero son... A mí lo que me gusta, por ejemplo, cuando viajo, es descubrir restaurantes de golpe. Es decir, vamos a comer, ¿dónde? Y de repente descubres, tienes uno ahí, tiene buena pinta. Puedes cometer el error de haber entrado en uno sin mirar y sale mal, pero en este caso os traigo dos que salen bien. Uno es el restaurante Ale Carrete, que está al lado del Foro Romano y el Coliseo. Está bastante escondido, o sea, hay que ir por detrás. Está cerca, pero no 5 visible. minutos. 5 minutos, digamos, la avenida, ¿no?, del Foro Romano. Pues a 5 minutos detrás, ya cuando la zona esta es peatonal, pues cuando empieza ya la zona más con coches. Tienen, lo que me gustó es que, bueno, sus pizzas, es que en Italia se come bien en todos los sitios. Aquí las pizzas muy buenas. Y se elabora, las cocinan justo a tu lado. Es decir, el horno de leña está al lado de tu mesa y ves cómo lo hacen. Pero también tienen un tiramisú espectacular y panna cotta. Y la panna cotta, muy recomendables. Este sitio lo descubrí de suerte. Que son palabras mágicas. O sea, es que además, cuando están ricos, están tan ricos. Sí, es que y el otro que os traigo fue en el barrio de Trastevere, que este sí que fue un descubrimiento tal cual, porque estábamos paseando por el barrio cerca de Santa María de Trastevere, que es la iglesia más famosa, que está en una placita. Es que ese sitio, esa zona es... Eso es. Me crucé con un grupo de monjas, que tengo una foto que la subí a redes sociales. La vi y estaba muy bien. Buscad en el Instagram de David, porque era una foto chulísima.
pues salían justo de la iglesia, todas de negro, además así como, vestidas de monjas, ¿no? En grupo, vamos a decir, vestidas de monjas. Que era un contraste tremendo con la cantidad de turistas y de gente, niños, familias, aparecen las monjas. Y cerca de allí, a la vuelta prácticamente, se encuentra la Caseta di Trastevere, que es un curioso restaurante que tiene como peculiaridad en su interior una fachada o una réplica de una fachada típica romana, como podemos ver en el cine, ¿no? Vacaciones en Roma, sí, o sea, tipo años 50, años 60. Y tiene colgado incluso la ropa tendida, como si fuera que acaba de lavarse. Y allí, además de toda pizza, pasta que podamos imaginarnos, que es lo que tienen, que está buenísimo, tienen la comida típica romana, y yo os recomiendo la tripa, que son como los callos españoles, que estaba tremenda, buenísimo. Y todo esto, descubriéndolo, me ha gustado mucho que hayas contado esto también de improvisar, de entrar como hacíamos antiguamente, por lo que te sugiere un local, que ahora la tiranía de las reseñas de Google... Sin mirarlo en es que nos encierra la vista ahí, y luego ir disfrutando realmente. El placer de viajar es eso, también dejarse llevar realmente, y encima luego si aciertas, pues ya ni te cuento, que claro, si no en Roma... aciertas, bueno, pues eso, pues ¿qué has perdido? Pues tampoco... De los errores se aprende también. Sí, claro que sí. Nosotros oye, estaba pensando... Normalmente, a ti te pasa lo mismo que a mí, que no solemos poder viajar así, porque claro, siempre vamos con horarios muy fijos, tal, y entonces pierdes un poco, y realmente cuando lo haces es absolutamente maravilloso. Yo, por ejemplo, el año pasado lo hice un par de veces en Londres, que es deambular sin ir a nada, o sea, simplemente sin un objetivo. Y es efectivamente, eso sí que es el placer de viajar de verdad. Sí, hay que darse esos placeres, efectivamente. Estaba pensando en un término italiano que he descubierto este verano con mi amiga Julia, que es tarocco, que nosotros no somos un podcast tarocco. Tarocco se llama las imitaciones, las cosas piratas, de somos reales, no somos de imitación, no somos tarocco, taroqui. Pues nada, así que yo me quedo con al auténtico y real David Alonso hay que despedirle. Muchas gracias. Me quedo con espresso macchiato, por favor. Te vamos a pedir que vengas a hablar de más sitios de Italia solo para oírte pronunciar efectivamente italiano maravilloso. Y muchas gracias por esta pequeña recopilación, por esta Roma distinta, que la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, abandonamos el Imperio Romano por hoy en estos destinos. Sí, pero volveremos, quién sabe con qué. Pues hay que suscribirse y así os llegan automáticamente nuestros contenidos la semana que viene. Exacto, porque nosotros no tenemos estatuas como los romanos y tal, pero tenemos la tecnología, que no es lo mismo. Somos muy serios. Cada 7 días aquí estamos. Y que nos escuchen también, porque no nos pueden ver, pero nos escuchen también en YouTube, que está ahí, para el que lo prefiera esa plataforma, pues también estamos en YouTube, estamos en todas las demás. En todas. Por supuesto en el Radio y Libertad Digital. Y nada, nos vemos en una semana. Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.